el largo y sinuoso camino de los candidatos independientes hacia la Asamblea Constitutiva de la Ciudad de México. A hoy son 75 los que se han inscrito para tratar de llegar, pese a todos los obstáculos, a esa cita donde se elaborará la Constitución del Distrito Federal. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Quédese con nosotros. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy con dos candidatos y con una representante que está impulsando también otras de las candidaturas de los aspirantes a llegar a la Asamblea Constituyente del Distrito Federal. Los candidatos independientes suelen tener un camino siempre cuesta arriba en la competencia electoral para cualquier puesto de elección popular, a pesar de ser la figura más innovadora para disputar el monopolio del poder a los partidos. La elección para la integración del constituyente de la Ciudad de México no es la excepción a la regla. Los independientes que busquen participar en la elaboración de la Constitución de la capital tendrán que reunir un total de firmas que incluso a un partido político le cuesta trabajo alcanzar. La clase política, por un lado, anima con discursos esa figura para refrescar la vida política y abrir los espacios a voces marginadas del control de los partidos, y por otro, les pone obstáculos y cierra puertas para evitar que le disputen la hegemonía de la política. No obstante, el Tribunal Electoral decidió flexibilizar los requisitos y condiciones para los independientes en la Constituyente de la Ciudad de México, al permitir que los ciudadanos puedan dar su apoyo hasta 5 candidatos y presentar las firmas de apoyo sin copia de la credencial de elector. Las dificultades no disuaden a los ciudadanos a participar y, como se han visto en casos como Nuevo León, se han convertido en un invitado poco grato en la disputa por el poder, pero cada vez más difícil de evitar. ¿Cuál es la agenda ciudadana para la constituyente del Distrito Federal? ¿Cuál es el costo de sacar una constitución sin su participación? ¿Cuántos lo lograrán? En el último día para el registro de aspiraciones a ser candidatos independientes, se inscribieron los 5 aspirantes que apoya el colectivo independiente Tu Constituyente, entre los que se encuentra el ex ombudsman capitalino Luis González Plasencia. En conferencia de prensa, los 5 aspirantes se quejaron de las trabas que significa cumplir con todos los requisitos y exhortaron a los ciudadanos a sumarse al proyecto de estos aspirantes a fin de encontrar nuevas maneras de hacer política. Hasta el cierre del registro sumaban 39 candidatos que aspiran a formar parte de la constituyente. Así lo informó mediante su cuenta de Twitter el consejero electoral Ciro Murayama. Agustín Martínez, junto a Arely Carreón, de la organización civil en Visitecas, dijeron que lo que les interesa es involucrar a las personas para hacer su constitución. Vamos a robarle a la partidocracia la posibilidad de hacer política. Los candidatos independientes tienen ahora un mes para juntar las casi 74,000 firmas, es decir, 1.4 firmas por minuto, por lo que harán eventos para recolectarlas en universidades, foros que pronto se darán a conocer. Sigamos con Opiniones Encontradas y, como le decía, hoy vamos a meternos al tema del largo y sinuoso camino que tienen que seguir los candidatos que aspiren a participar en la Asamblea Constituyente del Distrito Federal. Doy de una vez crédito a este título, o por lo menos medio crédito, y además lo presento: Luis González Plasencia, ex ombudsman del Distrito Federal. Muchas gracias, Luis. Gracias, Pepe. Gracias por el crédito. Le cuento, yo venía con esta idea de presentarlo así, pero además él me dice que él escribió justo con este título y en virtud de ello, por eso compartimos hoy. Cedo parte de los derechos de la introducción. Es un gusto estar aquí. Ricardo Pascua. Pepe, muy buenas noches. Ex embajador de México en Cuba, usted ya lo conoce y además con una larga trayectoria dentro de las instituciones del Distrito Federal. Muchas gracias. Y por supuesto, Dafne Cuevas, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Ciudad feminista. Ciudad feminista. Que están empujando la candidatura de El Saconde con Orfe Castillo. Con Orfe Castillo. Muy bien. Pues una pluralidad enorme de visiones, de agendas. Pero antes de meternos a la agenda, a los temas de cada uno, lo primero que quiero preguntarles es, a ver, de veras es un largo y difícil camino, a pesar de que es los independientes, digamos que la figura más innovadora. Así es. Que en los últimos tiempos, desde la última reforma política, ha traído para tratar de oxigenar. ¿Cómo le vas a hacer para llegar al constituyente? Yo creo que seguramente compartimos una reflexión previa antes de decidirnos a entrar a este proceso, porque ya de entrada el piso no está para nada parejo, ¿no?
como independientes hemos tenido, para llegar a este punto, a esta calidad de aspirantes a ser candidatos independientes, hemos tenido que formar una asociación civil, hemos tenido que abrir una cuenta de banco, hemos tenido que darnos de alta en Hacienda, hemos tenido que diseñar los sistemas para recabar más de 73,000 firmas, que son las que nos están pidiendo para poder aspirar a tener un lugar en la boleta en donde ni siquiera sabemos si va a estar nuestro nombre, ¿no? Entonces, francamente, a mí me da gusto oír que hay tantos aspirantes, porque eso, por una parte, te da una idea de las ganas que tiene la gente de participar a través de esta figura efectivamente novedosa, pero sabemos perfectamente bien que el camino está, como bien compartimos, largo y sinuoso, Pepe. A mí me tocó recoger en algún momento firmas con Ricardo Pasco en algunas de las experiencias, de las aventuras para crear partidos, y la verdad es que 73,000 firmas no es poca cosa para ir luego a enfrentarte a las maquinarias de los partidos en la ciudad, Ricardo. Bueno, ciertamente es difícil, pero yo diría lo siguiente. Creo que hay un antecedente que me parece interesante. En la Ciudad de México se permitió por primera vez los candidatos independientes el año pasado, en el 2015. No tuvieron efecto, ni siquiera tuvieron eco. Y sin embargo, hoy, en una elección sui generis completamente inesperada en realidad, porque la reforma constitucional pues cae no del cielo, sino que emerge de las cloacas y del los subsuelo sótanos de la política nacional. En realidad viene de ahí, no viene de una demanda ciudadana enérgica y dinámica. Pero a pesar de eso, lo curioso es que esta vez sí hay una respuesta muy interesante de tantos ciudadanos que nos estamos planteando la urgencia de participar. Por eso yo creo que se va a poder enfrentar los obstáculos, José. Además, lo importante de esto, y bueno, veo incluso en la convocatoria aquí con el movimiento feminista que está presente, derechos humanos, la participación en experiencias de gobierno, etcétera, en esta misma mesa. Y bueno, tu propia experiencia, que no quiero abundar más para no avergonzarte, pero has tenido... También, tienes tu propio... Te agradezco mucho tu propia prudencia. Tienes tu propia culpa. Pero lo cierto, Pepe, es que todo está a discusión. Eso es lo que implica una constitución. Todo está a discusión. Todo puede avanzar, como todo puede retroceder. Eso es lo que vamos a ver, y por esa razón es tan importante la presencia de voces que no van a poder levantar los partidos, porque están atados, todos los partidos en el Distrito Federal, quiérase o no, todos, sin excepción, están atados a un conjunto, a una red perversa de compromisos que hace que no tengan voz propia. Y entonces realmente la responsabilidad de quienes aspiramos en esta tarea de llegar a una asamblea constituyente, claro, es para ser esa voz sin la cual no tendrá la legitimidad que requiere una constitución que emerja. Dafne Cuevas, ¿qué es lo que las deciden ustedes? ¿Hay voto feminista? Hay voto feminista, por supuesto. ¿Es suficiente para superar los obstáculos? Porque hay optimismo finalmente en la mesa. Como acabas de ver a Ricardo, dice que 73,000 difíciles, pero se superan. Nosotras estamos convencidas de que las apuestas son de largo plazo. Para nosotros la democracia directa ha sido una demanda social construida a lo largo de muchos años. Efectivamente es importante pensar que en la elección pasada no ocurrió que la gente se inscribiera en masa y no fue una gran figura. Así es. Y ahora estamos pensando, ¿cómo vamos a estar ahí? Decíamos al principio, cuando menos para dar testimonio de cómo se está haciendo con tanta dificultad, de todas las trabas que implica, pero para hacer pedagogía callejera, porque creemos que lo que nosotros queremos que diga la Constitución debe decirlo.
esta que va a ser la primera constitución que rija nuestra ciudad, tiene un montón de contenidos que hemos venido preconstruyendo a lo largo de muchos años. Es la primera vez que una constitución va a surgir sin un déficit de origen, que es la falta de los derechos de igualdad para las mujeres. Esta vez no va a pasar así. Y nosotras lo vamos a hacer a lo feminista, es decir, subvirtiendo muchas de las reglas. Porque Ciudad Feminista está constituida por 21 organizaciones feministas que tenemos trabajo en la ciudad a lo largo de muchos años, que hemos venido trabajando todo el tema de la reforma política desde por lo menos hace 3 años cuando estaba en la discusión. Difiere un poco de Pasco de que no es algo que venía de las demandas ciudadanas, sí venía de ahí. Lo que pasa es que los que definen son ellos y definen mal. No, bueno, pero de demandas ciudadanas viene desde hace mucho. De muchísimo. Ahora, ¿por qué se da justo ahora? El Pacto por México lo podría explicar. Lo cierto es Yo creo que que a eso se refería. Tienes derecho a replicar, Ricardo. No, bueno, no es una discrepancia, pero porque no quiero decir que no haya sido una demanda de los ciudadanos la transformación de la ciudad. De hecho, lo hemos estado peleando desde hace muchos años. Bueno, desde la reforma política de 78. Sí, desde la de desde Reyes Heroles, antes ¿no? del 88 Así venimos en este camino, quienes por lo menos hemos andado en esa trayectoria. Entonces sí es cierto que viene de muy atrás, pero este proceso sí emerge de los caños del sistema político nacional. Y ese es el gran problema que yo le veo, de que a diferencia de las constituciones que usualmente surgen de un gran movimiento social, de una lucha armada incluso, esto surge de un acuerdo político, con los factores fácticos previamente establecidos. Por eso ellos van a nombrar 40 personeros que integrarán la asamblea de antemano, de los 100 que estaremos en esa asamblea. Entonces, yo creo que ese es un problema. Por eso, para mí, esto no solamente es interesante o importante, sino que es vital que la libertad de voz y de propuesta esté presente, y eso es lo que estamos peleando en realidad, y creo que todos estamos peleando por eso. Pacto político, no sé si coincidas con Ricardo, y en su caso, esa es la razón por la que por la que explicaría, digamos, este nuevo impulso que la ciudad está teniendo para abrir un poco el ostión del poder de los partidos. Bueno, yo creo que con pacto o sin pacto, lo cierto es que la gente está harta de los partidos, ¿no? Que en la ciudad lo que hemos visto ha sido la manera en la que los partidos se representan a sí mismos. Yo creo que es momento de construir nuevas representaciones, de construir nuevas formas de hacer política, y en eso es en lo que está mostrando interés la ciudadanía. Coincido en que, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, probablemente sea el hecho de estar pensando ahora en una nueva constitución, lo que tiene este componente, digamos, de novedad, que implica la posibilidad de empezar de cero, ¿no? Difícilmente podemos ir para atrás porque también está la Constitución Federal y la Constitución local no puede estar por detrás de la federal. Pero creo que hay muchísimas cosas en las cuales hay que avanzar. Se da la posibilidad ahora de articular muchas voces. Yo formo parte, como sabes, de un colectivo que se llama Tu Constituyente. Tu Constituyente, Tu Constituyente con acento en la U. Y ese colectivo está compuesto por gente que viene de diversas áreas de interés en el Distrito Federal. Eso te muestra, digamos, la diversidad de posibilidades de incidir que se dan hoy en la Constitución. Por otro lado, también coincido con Dafne en que este ejercicio nos va a permitir probar esta figura en tiempo real, nos va a permitir documentar, obtener datos. Alguien me preguntaba si esto tenía que ver con 2018, yo decía, esto tiene que ver con 2050 o con 2100, ¿no? Tenemos que empezar a ver nuevas formas de participación y a empujar condiciones para que el sistema político que tenemos actual se transforme. ¿Cuáles van a ser, digamos, las estrategias para tratar de impulsar, primero conseguir esas 73 y luego construir voces distintas en ese constituyente? Digamos que nosotras hemos comenzado al revés. La construcción de agenda evidentemente es algo que es previo al proceso electoral o a decidir lanzarnos a esta aventura de tener una candidatura independiente. No, pero la agenda la vienen construyendo hace mucho. Exacto. O sea, es histórica. Es una agenda histórica, las demandas están muy claras, el tipo de ciudad con la que soñamos también.
Y la manera en que estamos trabajando el diálogo con las otras feministas, con las otras mujeres, con la otra gente en la calle, ha sido a través de algunos foros que hemos venido organizando de discusión. Nos vamos a seguir reuniendo en mesas de trabajo y vamos a estar poniendo las mesas de recolección de firmas, donde además van a estar acompañadas de talleres que estaremos dando, todas estas discusiones en las plazas públicas. Tenemos muy poco tiempo para juntar las firmas. Van a bajar al terreno de juego, ahí a convocar y discutir. Nosotras vamos a hacerlo, yo te paralelo. decía, a lo feminista, porque hasta para los independientes, las candidaturas independientes, se marca como mucho la persona, ¿no?, de cada uno de los candidatos. No te dejan ni que, casi que ni que sea pública tu suplente o tu suplente. Como los partidos políticos están de adorno, creen que nosotros tenemos que hacer política más o menos de manera parecida. No lo vamos a hacer así. Para nosotras, nuestras candidatas que elegimos de entre dos de nuestros mejores perfiles entre las 21 organizaciones, son dos compañeras que se complementan muy bien. Una tiene el ejercicio previo de haber sido diputada federal, tiene la experiencia de haber construido dos partidos políticos. Ella es Elsa Conde, es la candidata titular, y la candidata suplente es Orfe Castillo, quien es una reconocida defensora de derechos humanos, una feminista que ha estado trabajando desde el movimiento urbano popular a lo largo de muchos años y que convoca a un público. Cada una de ellas convoca a unas partes concretas de los movimientos sociales. O sea, suma, digamos. Suman mucho, y ellas además van a estar siempre acompañadas, o siempre vamos a estar en la calle todas las demás. La candidatura, digamos, la queremos construir desde una agenda propia de un movimiento social, y vamos a encarar la búsqueda de firmas, la campaña, los talleres, la información, desde nuestro movimiento, que es el movimiento feminista. Vamos a estar en la calle todas haciendo la recolección. Vamos a estar, por supuesto, buscando la ayuda de todas las gentes que hacen trabajo territorial y de base para que podamos ver si alcanzamos la colección de las firmas. Son un montón. No, bueno, pues es lo que por ahí mi comenzamos. familia, que es tan grande, alcanza. No me imagino. Y entonces, hay que tener varias realmente familias. hay que tener varias familias. Sí. Y entonces vamos a intentar muchas estrategias, y la apuesta es colectar las firmas, porque la verdad es que una vez que las tengas, prácticamente te va a salir más barata la elección. Se van a necesitar menos votos para ser diputada constituyente que firmas para ser candidata a diputada constituyente. Ahora, conseguir las firmas. Ustedes traen una estrategia interesante. Sí. Tú, constituyente, se están armando 5 candidaturas, ¿no? Para que sean... Son 5 fórmulas. Está Mónica Tapia, está Alfredo Lecona, está una chica del IMCO, Gaby, se llama ella, y están los visitecas, ¿no?, que también forman parte de un movimiento social importante en el Distrito Federal. Y lo que en principio intentamos ir como grupo, ¿no?, un poco para jugar a esta idea de las listas, ¿no? Pero el INE no nos dejó. Entonces, bueno, finalmente vamos, por supuesto, individual, dentro del colectivo, pero pues tendremos que ir de manera individual. Entonces, lo que hicimos fue, en principio, idear una plataforma que nos dé la oportunidad de conseguir las firmas por vía electrónica. Hubo varios jóvenes que se pusieron a trabajar, informáticos y gente experta, y lograron diseñar una plataforma que estuvo en discusión en el INE hasta ayer, ¿no? No nos la habían aceptado. De hecho, varias de los registros fueron condicionados a que se dijera cómo iban a ser el mecanismo de recolección. Finalmente, ayer lo aceptaron. Había solamente un tema con el asunto de la firma, de cómo subir la firma, que la información que tengo hoy es que ha habido una disposición espléndida, tanto del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, como de la consejera Pamela San Martín, para que se acepte, y seguramente nos lo notificarán en unos días, ¿no? Si eso se logra, se va a facilitar muchísimo la posibilidad de recolectar las firmas, pero lo estamos haciendo también al modo tradicional, porque también en eso coincidimos, y creo que vamos a coincidir en muchísimas cosas, lo cual, por otro lado, también es una tragedia, porque al final vamos a terminar compitiendo entre nosotros. Así es, bueno, de ¿no? entrada. Entonces, claro, algo tendremos que hacer en algún momento para ahí combinar agendas, en fin, y hacer estrategias comunes para que no nos obstaculicemos, pero la idea es aprovechar esto que hemos llamado firmatones. Vamos a hacer 2 de inicio, el sábado y el domingo. El primero en Coyoacán, de 1 a 7 de la noche. El segundo va a ser en Chapultepec, entre las 12 y las 6 de la tarde. Y vamos a aprovechar esos encuentros también para generar foros en los que podamos explicar
qué sentido tiene la Constitución, en qué le beneficia a la ciudadanía. Sentimos que hay muchísima desconocimiento, ¿no?, sobre lo que implica una Constitución para la Ciudad de México, e incluso hemos percibido también enojo, porque el costo que tiene la elección es elevadísimo, ¿no? Como colectivo nosotros impugnamos de entrada esta cantidad de dinero que se le está dando a los partidos. No tuvimos suerte, en ese sentido el tribunal nos rechazó la impugnación. Pero lo que nos parece muy importante es que los independientes podamos decir, primero, que se trata de un puesto honorario, ¿no?, que se desempeñará durante 6 meses sin cobrar absolutamente nada, que todo lo que se ha gastado, seguramente es el caso de todos nosotros, todo lo que se ha gastado hasta este momento ha salido de nuestras bolsas, ¿no? No hemos tenido financiamiento ni tendremos financiamiento público para eso. Solo en el caso de resultar como candidato se obtendría una bolsa de, si no me equivoco, son 10 millones de pesos que se dividirán entre el número de independientes, ¿no? Ahora, es cierto, Ricardo, la idea de la Constitución no ha entusiasmado como quizá en algún momento se podría haber previsto. Al mismo tiempo que hay una enorme actividad, cada vez más fuerte, de movilización de distinto tipo y muy distinta índole dentro de la sociedad, de los que están armando una jornada nacional para la firma del 3x3, ahora acaba de decir Luis esto de la firmiteca. Firmatón, los visitecas, en fin, sí hay se ve cierta efervescencia. ¿Por dónde entrarle? ¿Cómo aprovechar eso? Bueno, hay una gran efervescencia en la ciudad y siempre la ha habido, ¿eh? Esto no es nuevo, lo que pasa es que es una efervescencia coloquial, digamos, es cada quien haciendo lo suyo. Por ejemplo, decir, ¿o qué? No, por ejemplo, no me refiero a la elección, me refiero a la sociedad como tal, porque, por ejemplo, hay un movimiento ciudadano muy importante en la ciudad. Yo diría, no hay colonia en la Ciudad de México que es un movimiento masivo en toda la ciudad y sin embargo a la vez es un movimiento pequeño, es decir, está fragmentado, está desarticulado en cierta medida. Entonces, yo creo que algo que por lo menos yo pretendo en esto es ir articulando algunos de esos movimientos y algunas de esas demandas, porque yo creo que hay cosas que se tienen que articular. Ese movimiento en torno al tema de la violación de los usos de suelo y digamos, el modelo de desarrollo urbano depredador, creo que se tiene que enfrentar y se tiene que parar desde ahora. Y si vamos a rediscutir todo sobre la ciudad en la Constitución, ese tiene que ser uno de los puntos fundamentales, porque no es posible una ciudad que no es habitable con derechos progresistas. El progresismo está en el contexto de un ambiente sustentable, de calidad de vida, etcétera. Y si no tienes eso, no puedes pretender lo otro. Lo otro es superestructural. Entonces, la idea de sumar esas partes dinámicas pero fragmentarias de la sociedad, yo creo que la podemos lograr candidatos independientes en la perspectiva de dar esa voz que los partidos no pueden y yo creo que no quieren dar a la hora de debatir la Constitución. Entonces yo creo que hay una tarea muy importante en este proceso que tenemos enfrente y creo, por otro lado, que si no hay independientes en la Asamblea Constituyente, por todo lo que hemos comentado, de que quizás sí, algunos sí se reúnen las 74,000 firmas, pero no alcanzan los votos, porque no podemos competir con los aparatos de los partidos. Si no va un solo independiente a esa asamblea va a caer en la ilegitimidad. Ese es el problema que se ha creado con esto de crear la figura de los candidatos independientes, porque es un tema político. Sí, pero la sensación sería, se crea la figura y ninguno puede llegar, se siente timo. Claro. Bueno, no solamente timo, sino que se ha creado para que no existan independientes. Es una simulación. Por eso. Entonces, frente a la simulación, lo que tienes es una asamblea a modo, otra vez pactado en los sótanos de la política nacional, que ya tiene un texto previamente acordado o ejes previamente acordados y que simplemente la Asamblea
servirá entonces simplemente para dar su sello de aprobación de lo ya previamente acordado. Eso no puede ser. En la Ciudad de México no puede ser. Bueno, pues Ricardo Pasco acaba de poner sobre la mesa un punto que tendría desde su punto de vista que llevar necesariamente la Constitución, el tema del desarrollo urbano, lo que una voz distinta a la de los partidos tendría que poner de sello ahí. Luis González Plasencia, candidato independiente. Bueno, como te decía, en realidad son puntos? muchos los temas de agenda, pero yo me centraría en 3 que han sido preocupación común en el colectivo. Uno es justamente la mercantilización del espacio público, ¿no? Toda la problemática que hemos visto con las nuevas construcciones, con los puentes, con las vías de cobro, etcétera. La recuperación, digamos, de una concepción de movilidad que sea integral, que sea efectivamente movilidad y no nada más un tema relacionado con el transporte urbano, como lo ha abordado hasta ahora el gobierno de la ciudad. Y también hay una preocupación muy seria por el tema del sistema de justicia penal, ¿no? Que es una bomba de tiempo, como sabes, Pepe. El sistema de justicia penal debe cambiar a partir de este año, pero no vemos que haya condiciones. Eso incluye una reflexión muy seria sobre lo que hace el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. A pesar de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia dice que va a la vanguardia, que está listo. Pues, ¿qué te va a decir él, verdad? Que lleva 3 periodos ahí, más le valdría. Pero yo creo que la evidencia dice otra cosa. El sistema sigue siendo un sistema para encerrar personas, seguimos teniendo una sobrepoblación altísima en las prisiones. Entonces, yo diría estos 3 temas que están interconectados, no son aislados. Y el aporte más interesante que me parece que estamos tratando de poner es la perspectiva de derechos humanos, que por supuesto incluye a la perspectiva de género, la perspectiva de infancia y otras miradas también que convergen justamente en esa visión. Dafne. Nosotras, tus 3 puntos. Nosotras no sé que son larga la lista, pero... No, hemos dividido justamente en 3 bloques de cosas que queremos hacer y por lo que queremos estar en la constituyente. Por un lado, porque queremos estar pendientes de que no haya intentos de volver a discutir en esta oportunidad de la creación de la Constitución derechos que ya se ganaron en la ciudad. Como decía Ricardo, el riesgo de que toda esta discusión puede ir para adelante o puede ir para atrás. Nosotras no lo queremos abordar desde ahí porque estamos convencidas de que los derechos humanos son progresivos y en ese sentido sería totalmente un despropósito pensar que algo nos puede salir tan mal, una nueva que estemos constitución para peor que antes de hace 10 años. Exactamente, pero sí sabemos que habrá grupos con esa intención y estaremos listas para argumentar, contraargumentar y defender los derechos ya conquistados. El segundo bloque es, ¿qué de los derechos que ya se reconocen en esta ciudad, en las leyes, en las reglamentaciones, que acaso existe política pública, qué de lo que ya está se tiene que fortalecer en el articulado de una constitución? ¿Qué va en una constitución y qué va a lo reglamentario? Tenemos que estar listas para dar esos argumentos y para no dejar por fuera ninguno de los derechos básicos que después se transfieren a las políticas públicas. ¿Y cómo se fortalecen? Porque en una ciudad como esta, que no ha tenido autonomía para la educación, o en una ciudad como esta, donde la Secretaría de Salud ha venido jugando un papel cada vez más achicado, ¿cómo vamos a hacer para garantizar derechos fundamentales, ¿no? Y en último, digamos, queremos hablar, en tercer bloque, queremos hablar de derechos que no están reconocidos constitucionalmente hasta ahora, lo que se llaman los de nuevo cuño, y que queremos que queden. Vamos a hablar de la economía del cuidado y vamos a hablar desde el enfoque que tiene el acuerdo de Brasilia, de la CEPAL, en el que se habla de que la responsabilidad de las tareas del cuidado es del Estado y que es el Estado quien tiene que crear mecanismos para hacerse cargo, porque las mujeres hemos hecho esas tareas toda la vida. O sea, es un subsidio al Estado y es un subsidio que hemos costeado las mujeres. Entonces, al principio se hablaba ¿a qué tareas todas las tareas que tienen que ver con los cuidados no remunerados, los cuidados de los hijos, de los ancianos, de los enfermos, todas esas tareas que aportan 40% de la economía cuando se hacen conteos satélites. El Estado los tiene que asumir. El Estado los tiene que asumir como propios y si hay que subsidiarlos porque el Estado no los puede encarar, entonces hay que repartir esa tarea entre los integrantes de la sociedad. O sea, no tiene que ser una tarea que sea solamente nuestra o que no se siga reconociendo a quien le compete hacerse cargo de eso. O sea, aunque se hace remunerada o se distribuye mejor entre hombres o el Estado tiene que entrar. Yo les deseo mucha suerte a los 3. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Luis González Plasencia, ex ombudsman del Distrito Federal, mucha suerte en tu búsqueda de la candidatura. Por supuesto, muchas gracias Dafne Cuevas, para el movimiento feminista. Que les vaya bien. Ricardo Pasco, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Pepe. Te agradezco mucho la exposición que nos has dado a todos los que estamos aquí en esta lucha. No, pues gracias a los 3.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.